Pero vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Recuerden que todo estudio de la palabra tiene que ser hecho con la oración. Vamos a pedir a Dios su dirección. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de abrir tu libro santo. Queremos que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros en esta mañana. Oh Dios, ven a nuestra vida, acompáñanos, Señor. Háblanos una vez más por inspiración del Espíritu Santo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hace algunos años el diablo inventó una mentira que con el paso del tiempo ha agarrado mucha fuerza. Y el diablo hace algunos años, allá por los 1700 y algo, cuando en 1517 el gran Martín Lutero levantó la Reforma Protestante y dijo una frase central de Lutero, era sola escritura. Era un axioma que decía Lutero: negociemos todo menos esto, solo escritura. Y entonces, cuando Lutero era llevado a juicios, recuerden que Lutero compareció en muchas ocasiones ante dirigentes religiosos y políticos. Él decía: probadme con las escrituras mi error y entonces me retractaré. Y él decía: sola fide, solo por fe, sola gratia, solo por gracia. Eran tiempos que se enseñaba salvación por obra, recuerden ustedes, y sola escritura, solo la Biblia. Y eso creó en el mundo el gran movimiento protestante, originalmente que permitió la predicación del Evangelio. Surgieron grandes hombres que, inspirados en el ejemplo de Lutero, obviamente de otros hombres, porque Lutero viene a coronar lo que ya otros habían iniciado, como Jerónimo, como Hus, como Zwinglio, y se unen otros, y todo eso trajo como consecuencia la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Luego, con los años, el enemigo, el mal, comenzó a fraguar un engaño que se ha hecho prácticamente universal. Y mientras el movimiento protestante hablaba de volver a la Biblia, con los años se comenzó a hablar de la tribulación. Y allá por los 1800, un famoso predicador llamado Charles Darwin, parecido al que hizo el libro El origen de las especies, este Darwin decía acerca de la tribulación que la iglesia no habría de pasar por eso, porque eran dos eras distintas, eran dos etapas distintas. Y entonces en su teología, este hombre comenzó a hablar de las famosas dispensaciones. ¿Qué cosas son las dispensaciones? No son otra cosa que eras o tiempos. Y entonces él agarró la Biblia, y entonces él comenzó a dividir en eras la Biblia. Entonces él decía: la dispensación de el Edén, esa es una era, decía él. Luego la dispensación de Noé, la era diluviana. Luego él decía la dispensación de el Sinaí, la era mosaica. Luego la dispensación de David, la dispensación de la monarquía. Y luego entonces llegó a Cristo y dijo la dispensación de la gracia. Y es por eso que en el lenguaje evangélico y en el lenguaje protestante, la gracia solamente existió con Cristo. Por eso ellos vienen y generalmente ellos dicen: en el tiempo de Moisés no había gracia. ¿Por qué? Porque la mentalidad dispensacionalista divide en eras la Biblia. Y por eso ellos dicen: la gracia vino con Cristo. Y a ellos llaman el tiempo de la gracia. Pero después de que Cristo ascendió y se fue, ellos inauguran otra era, y ellos llaman la era de la iglesia.
la era de la iglesia, ¿verdad? Y luego ellos tienen fechada una séptima era o dispensación, que es llamada la dispensación de la tribulación. Ahora, hay un asunto muy importante en toda esta telaraña de estas 7 eras que formuló Darwin. Luego esto vino a ser muy respaldado por un predicador famoso llamado Charles Fitch, quien hizo un libro, y luego existió un chileno muy bueno, que tiene buenos libros, pero que sin embargo tuvo este bemol, llamado Carlos Lacunza, que él vino y agarró esta idea y la formuló en varios tomos de libros, y todo esto dio como resultado el movimiento allá por los años 10 y 20 del siglo pasado, el movimiento del pentecostalismo y el movimiento del dispensacionalismo. Y esto ha penetrado prácticamente a toda la cristiandad, incluyendo al catolicismo. Penetró tanto esta teología que hoy por hoy todo el mundo cree en una era dispensacionalista, en una interpretación dispensacionalista. ¿Cuál es la base fundamental de esta interpretación bíblica? A esta manera. Número 1, dividir en eras los diferentes tiempos bíblicos. Para ellos eso es clave. En otras palabras, Dios tuvo diferentes maneras de tratar con los seres humanos acorde a las épocas. Ahora, esto es bíblico, nosotros hoy lo vamos a desmenuzar, y de antemano le digo que no tiene fundamento bíblico, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Dios trata a Pedro, también trata a Juan. Pero vamos a ver lo que ellos dicen. Y otro punto importante, otro pilar importante del dispensacionalismo, es que la base de ellos es que Israel fue y sigue siendo el verdadero pueblo de Dios. Voy a poner un ejemplo, siempre pongo un ejemplo como de un matrimonio. Y vamos a suponer que Dios estaba casado con Israel, pero vino Israel y, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? Y entonces Israel prácticamente termina relaciones con Dios. Y entonces, ¿recuerdan ustedes cuando Pilato se lavó las manos? Y Pilato les dijo, no hallo en este hombre ninguna culpa. Y entonces vinieron los israelitas y dijeron aquella famosa frase que se terminó cumpliendo. Dijeron ellos, oiga lo que dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos ese día? No importa si vamos a pagar, pásanos la cuenta y que esa sangre derramada la paguen hasta nuestros hijos. Y hermanos, la palabra fue tomada porque eso fue en el año 31 y en el año 70, exactamente los hijos de ellos estaban siendo, hermanos, barridos, asesinados por la invasión del general Tito de las fuerzas romanas a Jerusalén. Fue desde ese año, el 70, hasta 1948, cuando ellos volvieron a agarrar el territorio que actualmente tienen en conflicto con Palestina. Y ahora, un punto más importante, prácticamente 2000 años de andar regados alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Según el dispensacionalismo, entonces como el pueblo quiebra con Dios, la relación se fracturó, entonces a Dios le toca para mientras, como quien dice, bailar con la más fea, y esa es la iglesia. Pero la iglesia nomás está de pasada, porque realmente con quien Dios va a terminar es con Israel, va a terminar junto. Y entonces ellos dicen, entonces como el pueblo de Israel tuvo ese quiebre con Dios, se abrió una nueva brecha, una nueva dispensación, que es la dispensación de la iglesia. Pero para ellos, en la mente de ellos,
la iglesia solo es una pausa en el tiempo, porque el verdadero pueblo sigue siendo Israel. Por eso usted nota que hay gente que camina esa banderita. Han visto que hay gente que anda esa banderita de Israel. Y allá dijo un predicador, es que Hugo Chávez se murió porque maldijo a Israel. Y usted escucha ese tipo de declaraciones de gente pro-israelitas. Incluso, por eso usted ve que la política específicamente de Estados Unidos es pro-Israel, porque obviamente la mentalidad protestante, dispensacionalista, ha influido de tal manera que ellos creen que Israel será la futura potencia mundial. Pero esto tendrá base bíblica, lo vamos a ver esta mañana. ¿Qué es lo que pasa? Según esta enseñanza, según los que proponen esta enseñanza, la iglesia es una pausa en el tiempo y finalmente la iglesia se va a ir porque Dios tiene que regresar y reconciliarse ¿con quién? Con Israel. Y entonces cuando venga esa reconciliación, Dios se reconcilia con Israel y es en ese tiempo cuando viene el anticristo y viene la tribulación, según ellos. ¿Y a dónde va a estar la iglesia cuando se esté dando la tribulación? Según esta teoría, la iglesia ya va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llevada en el famoso rapto. El famoso rapto, ¿verdad? El rapto no es otra cosa que Dios le dice a la iglesia, hey, adelántate, porque voy a regresar con Israel. Y despacha a la iglesia, ¿verdad? Y alrededor de este tema se han escrito libros. Por ejemplo, hace algunos años, Tim LaHaye, un predicador carismático, hizo una serie de películas, discos y predicaciones que se llamaba Behind Back, que era dejado atrás, donde él decía que todos los cristianos iban marchando al cielo mientras la tierra seguía igual. Recuerde usted que el rapto enseña una venida de Cristo secreta, de tal manera que si aquí habemos 20, se van 10 y los otros 10 seguimos acá. Como quien dice, como decía Julio Iglesias en los años 60, la vida sigue igual, ¿verdad? Cristo vino y hay series, películas, canciones, himnos que hablan acerca de esto. Pero la pregunta que esta mañana vamos a hacer, ¿es esto realmente bíblico? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Vamos a dejar que la palabra de Dios responda. Ahora, ¿cuál es la gran apuesta de Satanás a lanzar esta venida invisible de Cristo? Enseñarle al mundo una falsa venida. Cuando usted lee la Biblia, usted lee que Cristo viene en gloria, con poder y con los ángeles y con las trompetas y en las nubes. Pero cuando usted escucha a estos predicadores, cuando usted escucha este tipo de enseñanza, le dicen que Cristo no va a venir en gloria, que no viene con ángeles y que no viene a resucitar a nadie, sino que simplemente uno que vaya en la calle va a desaparecer y el otro queda. Y que unos serán llevados y otros van a continuar acá. Pero hay otra trampa más importante, una serie de trampas. También esta teoría enseña de que usted, si no se salva en la venida de Cristo, usted tiene tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? De que mucha gente dice, bueno, puedo estar viviendo en el pecado, de todas maneras en la tribulación va a haber oportunidad. Y entonces por eso estas iglesias y toda esta teología dice, no estudies Apocalipsis, no estudies Daniel, porque eso es para la tribulación, eso no nos toca a nosotros. Esos estudios de Daniel y Apocalipsis no los toquen, porque eso es para otra era. Y por eso, para ellos, Daniel y Apocalipsis no son más libros que sino que están de adorno. Porque ellos dicen, nosotros estamos en la dispensación de la iglesia, nos vamos tranquilitos a comer piña colada y a comer frutas y peras allá, y aquí que se arme el infierno, una vez que estemos allá nosotros, en palco, viendo la película desde el cielo. Bonito, ¿verdad? Suena bonito. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Vamos a ver, rápidamente. Respondamos algunas preguntas, Biblia en mano. Tome su Biblia. Respondamos algunas preguntas.
Pregunta número 1, que requiere esta tesis, esta enseñanza, requiere hacer algunas preguntas. Número 1, ¿existió la gracia hasta que vino nuestro Señor Jesucristo? Uno de los pilares de esta gente es que la gracia solo existió a través de Jesucristo y que fue con Él que inició la gracia y que antes no había gracia. Y entonces vienen ellos y dicen, oh, pobrecitos los israelitos. Y por ahí vienen y le dicen, tú estás yendo a la iglesia adventista, o tú estás con los que están en el tiempo de Moisés. ¿Han escuchado esa frase, verdad? ¿Han escuchado esa frase? Tú estás con los que están en el tiempo de Moisés. Es que antes no había gracia y la pobre gente tenía que salvarse por la ley. Pero ahora estamos en la gracia, ya no necesitamos ni sábado, ni ley, ya no necesitamos. Y ahí hay otros salvajes, ¿verdad? Más bárbaros, que agarran Hechos 10 y dicen, mira, puedes comer garrobo, puedes comer huevo de palama, anda a comer cucaracha, porque dice mata y come. Y porque ya no estamos en aquellos tiempos de prohibiciones. Ahora, ¿será esto una realidad? Dejemos que la Biblia nos responda. Vayamos al libro de Apocalipsis 3. Contestemos la primera pregunta. ¿Es la gracia solamente desde que Cristo vino? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Prepare su Biblia porque vamos a responder. Por eso hemos titulado el tema, la iglesia en la tribulación. Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer en el versículo 8. Vamos a ver cuándo existió la gracia y cuándo existió el sacrificio de Cristo. Apocalipsis 13, 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga bien, ¿quién es el Cordero? Juan 1:29 dice, Juan vio a Jesús y dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? Amén. Entonces, ahora note lo que dice Apocalipsis. El Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio, ¿de cuándo? Señores, ¿cuándo murió Cristo? Según este texto. ¿En el año 31 o en el principio del mundo? Según este texto, la gracia inició el mismo día que existió el pecado. ¿Por qué? Porque ese día llegó nuestro Dios y ese día se sacrificaron 2 corderos. Por eso fueron vestidos ellos con pieles. Exactamente. En otras palabras, ¿desde cuándo hay gracia? Desde la fundación del mundo. Que no le metan ese gol de que pobrecitos los judíos, qué barbaridad, le exigían la ley, qué pobre. Hermano, que no le metan, lea su Biblia. La gracia existe desde que cayó Adán y Eva, señores. Hebreos 4, vaya conmigo a Hebreos 4. ¿Sabe por qué se perdió el pueblo de Israel? No porque no tenía gracia, sino porque fueron rebeldes, como nosotros, como usted y yo podemos ser rebeldes. Vaya conmigo a Hebreos 4. Ellos recibieron el evangelio igual que nosotros. Hebreos, el capítulo 4, eso está unos 3, 4 libros detrás de Apocalipsis, hermana. Hebreos, el capítulo 4, y dice allí, note bien lo que dice Hebreos 4, versículo 2, oiga lo que dice, Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se nos ha anunciado? Pero ahora, ¿cuál es la palabra con la que introduce Pablo esa oración? También, ¿qué significa también? El mismo texto lo dice, sigamos leyendo. Como a ellos, ¿quiénes son ellos? El pueblo de Israel. ¿Qué cosa se les anunció al pueblo de Israel? El evangelio. No, es que pobrecito, tenían que salvarse por la ley y el sábado y las leyes y esto y esto. Hermano, jamás Dios estableció salvación por obra. Señor, lea su Biblia. Nunca ha existido salvación por la ley, clarito como el agua. Jamás. Deje de predicar herejía, amigo pastor de otra iglesia. Jamás se ha enseñado que la salvación fue por obras. Nunca. No sé qué Biblia leen. Es más, oiga lo que dice el texto.
como a ellos. ¿Y por qué se perdieron? Lea. Pero no les aprovechó el oír qué cosa. Porque no iba acompañada de qué. ¿Qué se nos exige a nosotros? Fe. ¿Qué se le exigía a ellos? Fe. Jamás se le exigió obediencia para salvación. Claro, se exigía obediencia porque Dios quiere que vivamos acorde a su ley, como también a nosotros. Porque Jesús dice, si me amáis, guardad qué cosa. Y le voy a decir una cosa, es más, en nuestro tiempo la obediencia es más dura. Si usted cree que a los judíos y a los israelitas le iba peor, ¿sabe qué dijo Cristo? Viene Cristo y está platicando con ellos en el Sermón del Monte y le dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Allá tenías que ir y cometer el hecho. Os digo que cualquiera que mira a una y la desea, ¿a dónde? Ya es qué cosa, señores, está subiendo la cosa, está socando la cosa más bien. No, no es que con Cristo la ley, hermano, olvídate, ¿qué evangelio estás leyendo? Con Cristo la ley fue personificada más bien. Por eso Cristo dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Usted quiere obedecer la ley? Ve a Cristo. Cristo, para su conocimiento, le dio una dimensión a la ley que ni los judíos le habían dado. Le dijo, señores, esto es de corazón. Ustedes no crean que, nosotros no somos adúlteros, aunque pasaban con lascivia. Y él dijo, claro que son, porque son lascivos y son concupiscentes. Lo son. En otras palabras, ellos tenían la cosa, las normas las tenían por el piso. Olvídense de eso. Las normas funcionan del corazón. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que lastime a su hermano y le diga fato o necio, ya es qué cosa. Y dice Juan, el que odia a su hermano es qué cosa. Homicida. Señor, ¿a dónde está más seria la cosa? ¿En el antiguo o en el nuevo? Pero viene el diablo y te dice, no, es que viene el diablo y te dice, no, es que en el antiguo, pobrecito, mira cuánto le exigían. Y como ahora tú estás en la gracia, aquí nosotros bailamos. Olvídate, hermano, lea bien su Biblia y usted se da cuenta que en el nuevo la cosa está más dura. Más obediencia se exige en el nuevo. ¿Sabe qué dice? Le dice en Mateo 19, dice, ustedes hacían fiesta con el divorcio, le dice, porque nomás llevaban una cartita a Moisés de que a la mujer no le gustaba, y ahí Moisés le dice, tráete 2 testigos, llevabas a tus 2 primos, al día siguiente amanecía estrenando. Se acabó, dijo Jesús. Si no hay adulterio, ahí mueren los 2 juntos. Y toditos comenzaron. ¿Y quién podrá salvarse? Entonces, Cristo vino a decirle, señores, esto es así, y enseñó cómo se guarda la ley. Jamás vino Cristo a botar la cosa. Pero esta gente en los púlpitos y todo, y el diablo dice, no, gracias, y mira, y viví como que, olvídese, lea los evangelios. Es más, Cristo le dice, al que te odia, bendecilo. Y ellos decían ojo por ojo, nada de eso, vaya y ore por su enemigo. Señor, conmigo la cosa es más seria. Es más, ¿sabe qué dijo Cristo? Por tus palabras serás juzgado y justificado, condenado. O sea, la cosa más seria. Entonces, número 1, la gracia no inició con la venida de Cristo, sino que inició, ¿a dónde? En la fundación del mundo. ¿Estamos claros de eso? 2, vamos a otra cosa. 2. Siguió siendo Israel el pueblo de Dios después que ellos rechazaron a Cristo. Vamos a Juan 8. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Vamos a Juan 8 y le vamos a ir a Romanos. En Juan 8 ellos están prácticamente ofendiendo a Cristo. Le mientan a la madre, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen. Prácticamente le dijeron, nosotros no somos hijos. La palabra griega es la palabra porneia, de donde viene pornografía. Una traducción simple diría, nosotros no somos hijos de pornografía, pero
pero la traducción más correcta es: nosotros no somos hijos de prostituta o prostitución. Porneia significa prostitución o desviación sexual. Lo ofendieron a Cristo. Porque ellos sabían que María había salido embarazada antes de matrimonio. Entonces la llamaron fornicaria. Y entonces viene Cristo, y como le mentaron a la madre, y a cualquiera que le mientan a la madre, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, dice Cristo, vamos a hablar de quién somos hijos. Aquí les va a ustedes después. Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Si nos vamos a poner de quiénes son hijos, le dicen, bueno, ya les voy a decir a ustedes de quiénes son hijos. Ustedes a mí me están diciendo hijo de fornicación. Ustedes a mí me están mentando la madre. Aquí les va. Y dice Jesús en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo. Ay, Señor. O sea, hermano, palabra, ¿sacan qué cosa? Palabra. Bueno, ya que vamos a sacar las mantillas, pongámonos al día, dice Cristo. Hablemos pues, hablemos. ¿Tenés cola? Mejor quédate callado. Sí, hermano. Si tu techo es de vidrio, no tires piedra. Bueno, pero ellos estaban, como decimos nosotros, alzaditos. Bueno, está bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre hacéis. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. Lo llamó hijo del diablo. Y ¿saben algo más? Luego viene Pablo en el libro de Romanos 2 y habla en el libro de Romanos. Vamos a ir rápidamente a Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, dice Pablo, note lo que dice Pablo, en Romanos 2, 27. Dice, porque ellos decían, no es que nosotros somos circuncidados, y nosotros la ley, y nosotros acá, y Absá, y por eso, y somos de Abraham. Y dice Pablo, bájense de esa nube, porque la salvación no es, Romanos 2, 27, la salvación no es por nacionalidad, la salvación no es es que yo soy primo de Abraham. Es que ¿sabe qué decían ellos? Nosotros nos sentamos en la cátedra de Moisés, como quien dice, o sea, nosotros somos de los gallos. O sea, ¿y este qué? Así le decían a Cristo. Nosotros somos de la cátedra de Moisés. ¿Y qué título tenemos? Esto no es por teología ni por título. Y le dice Pablo en el 2:27, y el que físicamente es circunciso, pero guarda la ley, te condenará a ti, porque ellos no guardaban la ley. Ese es otro gol. Es que ellos guardaban la ley, por eso salvaban. Nunca guardaron la ley, Señor, señora y señores. El pueblo de Israel siempre fue rebelde, jamás guardaron la ley. Por eso dice Pablo, que el incircunciso que guarda la ley es más judío que el que se circuncidó, pero es un perfecto desobediente. Así lo dice. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío. ¿Quién es judío? El que es en lo interior. Es judío el que lo es en el interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, dice la palabra de Dios. Esa alabanza viene de Dios. Así que, hermanos queridos, una segunda verdad que estamos estudiando esta mañana es que Dios dejó claro que ser hijo de Abraham no era por sangre, por linaje o por familiaridad. Y un último texto más. Vamos a ir al libro de Gálatas. Vaya conmigo al libro de Gálatas, al capítulo 3. ¿Sabe que cuando Cristo llegó donde Zaqueo? Ayer hablábamos un poquito con la hermana Olivares de Zaqueo. Él dijo una frase importante. ¿Sabe qué dijo? Él es hijo de Abraham. ¿Qué es lo que le está diciendo al resto? Los otros se creían hijos de Abraham. Dice, Zaqueo es ladrón, Zaqueo sinvergüenza. Dice, este es hijo de Abraham. Ustedes, es porque él creyó, porque Zaqueo creyó. Y ustedes, que eran de nación, que eran de sangre, nada. Y dice Gálatas 3:6. Note lo que dice Gálatas 3:6. Vamos a leer lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 6. Ahí estamos. Dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 3 y el versículo
versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son ¿de qué cosa? Estos son hijos ¿de quién? Los que son de la fe son hijos de Abraham. No importa de qué nación es usted. Los que son de la fe en Cristo. Estos son hijos de Abraham. O sea, ser hijo de Abraham no es cuestión de nacionalidad, sino de que creer en Cristo. Así que segunda verdad importante, los judíos reales, los israelitas verdaderos, no son los que se ponen una gorrita y que ponen un candelabro en la sala y dice la gente, ahí hay una familia judía, ellos son el verdadero pueblo, ay, y que la gente casi que les besa los pies. Hermano, esos son más paganos que el diablo. Los judíos verdaderos son los que en su corazón han aceptado a Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo este cielo en el cual puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Olvídese de otra cosa. Ah, pero es que dice, tierra bendita y divina es la de Palestina. Ya no ponga ese signo en su iglesia, porque ese signo es sionista, eso no tiene nada que ver. Nada que ver, la tierra no es bendita, el que es bendito es Cristo, el que caminó por ello. Ay, bendigamos a la nación, porque bendiga a toda la nación. Si va a orar por ellos, ore por todos, por toda la raza. Sea parejo. Pero Dios no está favoreciendo al uno ni favoreciendo al otro. Dios es con todos, hermano. Ah, que ellos recibieron para que a través de ellos el mundo fuera evangelizado. Esos son otros 100 pesos. Porque Dios le dijo, le dijo a Abraham, ¿sabes una cosa? En ti serán benditas. ¿Cuántas? Solo Palestina. Aló, todas las naciones de la tierra. El plan de Dios nunca fue limitar a privilegiado el evangelio. Ya en los tiempos de Cristo, ¿sabe qué decían ellos? Se paraban en la esquina, oraban y decían, Señor, gracias Señor, porque no soy mujer, no soy gentil y no soy como, ni soy camello. Porque llegó un tiempo en que a los gentiles no los consideraban ni personas, sino como el camello, y a las mujeres igual, como que no tenían alma. Y decían, no, nosotros somos, por favor. Y hay gente que sigue creyendo ese cuento. Y entonces, esa es una de las fuerzas que tiene este dispensacionalismo, pero que no tiene respaldo bíblico. Que no tiene respaldo bíblico. Ahora, otro punto importante que quiero que veamos esta mañana. Otra mentira del dispensacionalismo es una venida falsa de Cristo. Ellos enseñan que Él aparece en secreto y rapto. Hermano, en primer lugar, usted es posesión de Cristo. Pues ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Habéis sido comprados por precio de sangre. Pregunto, si usted toma lo que es suyo, ¿usted está robando? Pero ellos vienen y dicen, es que Cristo te está raptando, como quien dice, te está robando. Note lo que dice la Biblia en el libro de Hechos 1. Vamos a ver, ¿cómo vendrá Cristo? Rápidamente, Hechos 1:10. Hechos 1:10. Hechos 1:10. Hechos 1:10. Estamos viendo la tercera mentira que no tiene peso bíblico, porque dice, no viene en secreto, dice, el panadero sigue horneando pan, aunque se le vaya el que está ahí con la masa, pero él va a seguir porque nadie se dio cuenta. ¿Y dónde se fue el hermano? ¿Y qué se hizo el hermano Martín? Se lo llevó el rapto. ¿Y qué hizo la hermana? Se lo llevó el rapto. ¿Y qué se hizo Wilfredo? Estaba sembrando maíz, solo hallamos el saco tirado con los frijoles. Y ahí se lo llevó el rapto. ¿Y qué se hizo el doctor Rodríguez? Ah, estaba en cirugía, pero ahí quedaron las piezas, ahí quedó el hilo, porque se fue en el rapto el doctor Francisco. Y una serie de fantasías, hermanos, que no tienen peso bíblico. ¿Cómo es que vendrá Cristo? Señores, por favor, con la Biblia, hermano, con la Biblia, hermano. Aquí en Holán Internacional no enseñamos fábulas, no enseñamos cuentos. Estas no son, hermano, fantasías. Es que el pastor dijo, es que la hermana dijo, es que yo tengo un sueño. Hermano, aquí dejamos sueños, pesadillas o lo que tenga. Aquí es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. O dice, la Biblia responde, hermano. No se lo pierda el programa. Ahí tiene toda la respuesta. Hechos 1:9. Mire lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, no olvide, visible. ¿Quiénes eran ellos?
¿Sabe cuántas personas había cuando Cristo se fue esa mañana? ¿Cuántas personas cree usted que había? Había alrededor de 500 personas ya. Era un grupo hermoso. Ya lo vamos a leer. ¿Y dónde sale eso? Que habían como 500. Ya se lo voy a enseñar. Y entonces, viéndolo ellos, dice el texto, él fue, dice el 9, fue alzado y le recibió, ¿qué cosa? ¿Qué le recibió? Una nube. ¿En qué se fue? En las nubes. Ojo con eso. Ya vamos a entender por qué se fue en las nubes. Y le recibió y le ocultó de sus ojos. Y ellos dijeron, y estando con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles. Y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos, este mismo Jesús, oiga lo que dice, este mismo Jesús, porque algunos creen, dicen, es que él está en espíritu allá. Es que allá él ministra como una nube, hermano, en cuerpo de carne y hueso. ¿Sabe qué le dijo Tomás? Si no meto la mano, ¿a dónde? En la herida no creo. Y le dijo Cristo, venga Señor, venga Señor. Ponga, y llegó Tomás, ay Señor, ahí. Toquen. Y le dijo Cristo, si yo fuera espíritu, no tendría carne ni hueso. Por eso que Zacarías, hablando de la venida de él dice que en los redimidos le van a preguntar a Cristo, Señor, ¿y esa herida en tus manos? ¿Y qué responderá él? En la casa de mis amigos me las hicieron. Ok, vamos a 1 Corintios 15, 6. ¿Cuánta gente fue testigo del ascenso de Cristo? 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo lo explica de una manera clara. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 4. Dice, vamos a leer desde el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, 1 Corintios 15, 5. Y después a los 12, pero ojo, y después apareció a más de ¿cuánto? 500 hermanos a la vez, o sea, a la misma, el día que él estaba, fue a esos que les dijo, señores, toda potestad me dada, ¿a dónde? 500, o sea, ya era un buen grupo, a los cuales muchos viven aún y otros duermen, dice Pablo. Así que hermanos, él se fue en las nubes. ¿Por qué se fue en las nubes? Vamos a ir a Apocalipsis 1.7 rápidamente. Apocalipsis 1.7. Vamos a ir a Apocalipsis 1.7. Amén, amén, amén. ¿Por qué se fue en las nubes? Porque volverá en las nubes. Apocalipsis 1.7. El rapto enseña que él no viene, que nadie lo va a ver. La Biblia dice que sí. Apocalipsis 1.7. Dice el 7. He aquí que viene con las nubes, porque ¿cómo se fue? En las nubes. Y todo ojo, ¿qué cosa? ¿Por qué le veremos? Porque cuando él se fue, también le vimos. Se fue visible, volverá visible. Se fue en las nubes, volverá en las nubes. No está inventando nada nuevo la Biblia, claramente. Así como se fue, así volverá. Se fue de carne y hueso, vuelve de carne y hueso. No es un fantasma el que viene, de carne y hueso. Ah, ojo, claro, en gloria. Esos son otros 100 pesos, pero de carne y hueso. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, crujir de chapas, decía mi abuela que no tenía dientes. Así que mis queridos hermanos, viene en gloria, viene en gloria. Ahora, otra cosa, otro punto importante. Tenemos muchas cosas más, pero voy avanzando un poquito importante. ¿Sabe usted, número 4, error número 4, ¿sabe usted por qué el rapto enseña que solo se van los vivos? Porque según el rapto, Cristo viene invisible y solamente se van los vivos. Así que Marjorie está despachando y le quedó la farmacia a Jairo. Y Jairo no se fue, porque Jairo es más mundano que Marjorie. ¡Wow! Jairo rebelde, qué barbaridad. No le enseñé esta parte de la grabación, si no se va a molestar conmigo. Ok, y entonces ellos dicen, se fue fulano, y nosotros quedamos. Porque sabe una cosa, porque según el rapto,
cuando alguien muere, ¿a dónde va? Si era bueno, va al cielo, y si era malo, va al infierno, porque ellos enseñan la inmortalidad del alma. Por eso es que ellos niegan la venida de Cristo en gloria. ¿Sabe por qué? Porque ellos no podrían acomodar la resurrección, porque hay una verdad bíblica que enseña que cuando Cristo viene, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Y entonces ellos vienen y dicen, y ahora, ¿cómo enredamos este marol? Porque Cristo viene invisible. ¿Y ahí qué pasa con las tumbas? Y entonces vienen ellos y arreglan la cosa como con el chancho, como la cola del chancho, ¿verdad? Más enredada que el pelo de un murruco. Y entonces vienen ellos y dicen, no, es que ya los buenos están allá. Asunto arreglado. Entonces no hay resurrección. Y entonces, ¿por qué la Biblia habla de resurrección cuando Él viene? Porque es otro engaño. ¿Por qué? Porque uno de los sustentos de esta doctrina del dispensacionalismo es la falsa inmortalidad del alma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La venida de Cristo es para levantar muertos, hermanos, que no le quepa a usted duda. Cristo no viene solo a levantar vivos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por eso el diablo ha tergiversado esta verdad y él trata de confundir a la gente para que la gente no esté clara de esto. Y así la gente diga, bueno, es que como ya están en el cielo, no importa. No, hermano, nada de eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los muertos están dormidos. El que dijo no moriréis, ¿quién fue? El diablo, allá en el Génesis. Porque Dios le dice, ¿sabe una cosa? Le dice el Señor, cuando ustedes pequen, ustedes se van a morir. Y después dice Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué cosa es? O sea, así de sencillo. Pero viene el diablo y le dice, no es cierto. Y el rapto le cree. Y dice, no es cierto. La hermana ya está en la presencia del Señor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Señores, no existe en la Biblia eso. Más bien la Biblia dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pablo llamaba esperanza a la venida de Cristo, lo dice en Tito 2:13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá en futuro, verbo en futuro, traerá con él a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra de Dios. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. O sea, preceder es ir después o antes, ni anteceder ni preceder. Dice Pablo, aquí no hay relajo, hermano. Nosotros no es que vamos después de ellos, dice Pablo. No es que ellos ya están allá y entonces Él viene solo por los vivos. No. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa cuando Él desciende del cielo? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y cómo me está diciendo usted cómo me viene usted a decir de que no hay resurrección ese día, hermano, con ese famoso rapto? Por favor, hermano. Leamos la Biblia es clara. Cuando Cristo viene en gloria, la tierra tiembla, hermano. ¿Sabe? Los cielos se abren. Y la tierra tiembla tanto que se abren los sepulcros y se levantan los muertos en Cristo. Muchos hermanos que han dormido en la fe, que hasta sus últimos días durmieron creyendo en Cristo, serán levantados en victoria. Ahorita con esta pandemia hay varios hermanos que han dormido. Están guardados hasta la venida de Cristo. Y Dios los ve como dormidos, no los ve muertos, porque muerto para Dios es el que se va a perder eternamente. Para Dios esto solo es un sueño. ¿Estamos claros? Así dijo, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Ese, no te preocupes, ese tengo una hamaca, le dice, está tranquilo. Dice, no, Señor, tranquilo, dice, está dormidito. 4 días tenía el hombre, ya estaba pudriéndose. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó él tranquilo, fresco? No te preocupes, tranquilo. Y le dice, Señor, me gusta esa oración de Cristo frente a la tumba. Yo sé que siempre me oye. O sea, qué clase de seguridad, qué clase de fe. Dice, está dormido.
¿Por qué? Porque Él estaba en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, usted no muere, solo duerme. ¿Estamos de acuerdo? Duerme. Ah, sin Cristo, ay papito, sin Cristo no te recomiendo porque esa es muerte eterna. Ahora, entonces viene Cristo y levanta a los muertos que lo están esperando y se va en gloria con los vivos. A eso es lo que la Biblia enseña, la resurrección final, que se va a dar cuando suene la trompeta, y la trompeta suena en la venida de Cristo Jesús. Y quiero cerrar con un quinto punto, que es el último punto que ellos enseñan falsamente. Ellos dicen, la iglesia no pasa por la tribulación. Y sí, la iglesia sí pasa por la tribulación. Vamos a ir a la lectura bíblica, por eso lo dejé como para ponerle la cereza al pastel. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 7, ahí está, la lectura bíblica de esta mañana, ahí vamos a cerrar, para que usted vea las 5 mentiras, cómo la Biblia una a una las va destruyendo, y no sea usted envuelto, hermano, en esta maraña del diablo, engaños. Por eso el pueblo adventista, por eso es su nombre, adventista, porque es el único pueblo que predica una venida literal de Cristo. Nosotros explicamos y enseñamos que Cristo viene en gloria, con voz de poder, con voz de mando, con los ángeles. Y dice ahí, Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual no podía contar. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde es esa multitud? ¿Solo de judíos? No, hermano. No, que el pueblo judío, ellos son de todo el mundo, hermano. Aquí no hay que judío, que aquí es todos, hermano. Está bien, gloria a Dios. Ahora, ojo, no estamos diciendo que no se van a salvar. Si aceptan a Cristo, gloria a Dios. Que no se diga que es que, ay, es que ustedes le dan duro. No. No es así. Pero que acepten a Cristo. Porque Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo. Pero si usted no entra por Cristo, que yo soy judío, yo puedo entrar por... No, si usted no entra por Cristo, usted está listo. Yo soy el camino, solo Él, ahí. Yo soy el buen pastor. Y entonces dice, ahí el 9, ¿de dónde son estos? Dice, estaban con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, mire lo que decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y decían, amén, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder de la fuerza de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló, Juan estaba viendo, y me dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿sabe qué representan las ropas blancas? Este tema se lo prometo otro sábado. Ropa blanca en la Biblia simboliza 2 cosas. Número 1, la justicia inmaculada de Cristo a nuestro favor. Y número 2, cuando usted ve en la Biblia a alguien vestido de ropa blanca, es porque esa persona ofrendó su vida por el Evangelio. Significa mártires. Estos que usted está viendo son todos los mártires de la Edad Media. Está pendiente en otro día que abarquemos un poquito acerca de la gran tribulación. Y entonces mire lo que le dice, ¿estos de dónde son? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? ¿Pasa la iglesia por la tribulación, sí o no? Y dice, no, estos han venido del rapto, estos se la llevaron suave. Estos vinieron en avión, en primera línea, en vuelo charter de ese express ejecutivo, ¿verdad? Con comidita, con películas. No, hermano, nada de eso. Estos que han venido les costó el cuello, les arrancaron la cabeza por amor a Cristo. Estos han venido de la tribulación.
Pero el diablo viene y dice, no, tranquilo, no te preocupes, aún nadie te va a perseguir, vos te vas a ir invisible. ¿Y a dónde dice eso, hermano? No te preocupes, no andes leyendo Apocalipsis ni Daniel, no le hagas eso, que esos predicadores son alarmistas. No lo escuché a esos adventistas que solo son meter miedo con esa persecución. Y así está el mundo entero, predicando una falsa venida de Cristo. Y todos los domingos se fulean esas iglesias. Amén, gloria a Dios. Y cuando Él venga, ahí será el lloro. ¿Y qué te enseñaba tu líder? ¿Qué te enseñaba tu pastor? Por eso, mi querido hermano, nosotros tenemos el lema que tuvo la Reforma, y aquí Olan se lo dice, sola Escritura. Si la Biblia lo dice, créalo. Pero usted no puede seguir siendo, oiga lo que le digo para cerrar, usted no puede seguir siendo fiel a un hombre, porque los hombres no salvan. Su fidelidad tiene que ser a Dios y a su sagrada palabra. Y la Biblia nunca enseña esa falsedad. Así que, mi querido hermano, esta mañana tienes que tomar una decisión y decir con humildad, Señor, como dijeron los apóstoles, me gusta lo que dijeron ¿sabe qué dijeron los apóstoles? Cuando le dijeron que no predicaran, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no nos para nadie y aquí estamos nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por esta solemne verdad. Tu palabra es una luz, tu palabra es la lámpara que ilumina nuestra vida. Señor, gracias por darnos esa iluminación del Espíritu Santo, que nos enseña, que nos redarguye y que nos lleva a tomar la decisión de recibir a Cristo y sus santas verdades. Ayúdanos a ser fieles, no a hombres, no a credos, sino a Cristo y su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.